Bueno, tengan todos muy buenos días. Somos el grupo número 8 y vamos a desarrollar el seminario de lo que es vasculitis. Siguiente. Iniciaremos con la definición. Según el libro de Harrison, este es un proceso clínico patológico caracterizado por lo que es la inflamación y el daño de los vasos sanguíneos, en donde la luz del vaso generalmente estará comprometida, y esto está asociado con lo que es la isquemia de los tejidos suministrados por el vaso involucrado. También otras literaturas lo consideran como un grupo heterogéneo de lo que son entidades clínicas relativamente frecuentes, en las cuales se van a caracterizar por lo que es una inflamación del vaso sanguíneo con el desarrollo de isquemia y necrosis, y además de un desarrollo, bueno, de la isquemia y de la necrosis, así como también el daño de los grandes, medianos y pequeños vasos, y por ende también de lo que es de los órganos y también de los sistemas. Continuando con la epidemiología, según un documento que fue escrito por el Centro Provincial de lo que es de Información de Ciencias Médicas de Santiago, Cuba, se dice que en Latinoamérica se han publicado lo que son 750 artículos, de los cuales esos son estudios de casos de México, Brasil, Chile y Colombia. Según lo observado, la distribución epidemiológica registrada demuestra que donde es la vasculitis de Takayasu es la más frecuente en los países de Brasil, Colombia y México, mientras que en Chile y en Perú son las granulomatosis de Wegener y la poliangitis microscópica, conocida como PAM, respectivamente. En el caso de El Salvador, no hay como una epidemiología registrada, pero estaba leyendo un documento que fue escrito en Colombia, el cual dice que en el año del 2006 se hizo un estudio en el Hospital Benjamin Bloom, en el cual se estudió a 40 pacientes entre las edades de 5 meses a 12 años, y este demostró que de esos 40 pacientes, 24 tenían lo que era una vasculitis primaria. Siguiente. A grosso modo, la epidemiología de algunas de las enfermedades, tenemos, por ejemplo, la arteritis de las células gigantes, en la cual tiene una mayor incidencia en las personas mayores de 50 años y del sexo femenino. Esta se cree que puede ser por factores hormonales y es rara que ocurra en lo que es la raza negra. Luego está la arteritis de Takayasu, la cual es una enfermedad rara con una frecuencia anual de 1.2 a 2.6 casos por millón de habitantes, y esta predomina en lo que son las mujeres asiáticas entre la segunda y tercera década de la vida. En cuanto a la granulomatosis de Wegener, esa muestra una prevalencia estimada de 3 casos en 100.000 personas. La edad promedio de aparición es de 40 años. Igualmente, en este caso es infrecuente que ocurra en la raza negra. Y en cuanto a la distribución, en este caso va a ser similar en ambos sexos. En la enfermedad de Church-Strauss, esa es una vasculitis rara con una frecuencia anual de aproximadamente 1 a 3 por millón de habitantes. Esta es una enfermedad que aparece alrededor de la cuarta década de la vida. Ahora, con la patogenia, en realidad se desconoce porque algunas personas pueden desarrollar lo que es una vasculitis en respuesta a lo que son ciertos estímulos antigénicos, mientras que otras no. Pero es probable que hayan varios factores involucrados en la expresión de un síndrome vasculítico, y entre ellos van a incluir la predisposición genética, la exposición ambiental, mecanismos reguladores asociados con la respuesta inmune a ciertos antígenos, y también tenemos tres mecanismos que se pueden considerar como la probable patogenia de las formas individuales de vasculitis.
Y en este caso tenemos tres, que son la formación de los complejos inmunes, los anticuerpos citoplasmáticos antineutrófilos, también conocidos como los ANCA, y también la respuesta de los linfocitos T patógenos entre los mecanismos hipotéticos. Siguiente. Entonces veremos cada uno de estos mecanismos. El primero tenemos la formación de inmunocomplejos. Como podemos observar, tenemos lo que es los inmunocomplejos circulantes, en donde va a haber un complejo antígeno-anticuerpo, y en este caso los antígenos van a estar expresados de manera excesiva, y estos se van a depositar en lo que es la pared. Estos se van a depositar en lo que es la pared del vaso. Estos luego van a llevar a lo que es un reclutamiento y la activación de las células inflamatorias mediados por el complemento. En este caso va a ser el complemento 5A, ya que este es un potente quimiotáctico para los neutrófilos. En este caso, los neutrófilos, bueno, aquí también va a haber lo que es un aumento de la permeabilidad, ya sea por las aminas vasoactivas, que en este caso son la histamina, la bradiquinina, los leucotrienos, que van a ser liberados por las plaquetas o los mastocitos, en resultado de lo que es un mecanismo activo por la IgE. Estos neutrófilos van a infiltrar lo que son las paredes de los vasos y van a fagocitar estos complejos inmunes, y a la vez van a liberar lo que son diferentes enzimas intracitoplasmáticas que van a llevar a la lesión de lo que es la pared vascular. Entonces, esta lesión se va a ver por un compromiso de lo que es la luz del vaso y a la vez por la formación de la isquemia. La siguiente son los anticuerpos antineutrófilos citoplasmáticos, también conocidos como los ANCA, los cuales van a estar dirigidos a lo que son ciertas proteínas de gránulos citoplasmáticos de los neutrófilos y de los monocitos, y estos van a ser abundantes en ciertos síndromes vasculíticos generalizados, como tenemos la granulomatosis de Wegener, la poliangiitis microscópica PAM y el síndrome de Church-Strauss. En este caso, tenemos dos categorías principales de los ANCA. Está el ANCA citoplasmático y el perinuclear. En el caso del citoplasmático, este se refiere al patrón difuso y granular cuyo citoplasma se va a teñir bajo el microscopio inmunofluorescente cuando los anticuerpos séricos se fijan a los neutrófilos indicadores. En este caso, el antígeno principal será lo que es la proteína A3. Luego tenemos el ANCA perinuclear, que como su nombre lo dice, ese se va a referir al patrón de tensión perinuclear o nuclear más circunscrito. En este caso, el antígeno principal será la enzima mieloperoxidasa, que en este caso se ha ligado de forma convincente a lo que es la vasculitis. En este caso, tanto la proteinasa 3 como la mieloperoxidasa van a residir en lo que son los gránulos azurófilos y lisosomas de los neutrófilos y monocitos que van a estar en reposo. Pero si estos son preparados por el interferón, el factor de necrosis tumoral alfa o la interleucina 1, la proteinasa 3 como la mieloperoxidasa se van a trasladar a lo que es la membrana celular, en donde van a estar en contacto y van a poder interactuar con lo que son los ANCA, que van a estar extracelularmente. En estos casos, los neutrófilos van a empezar a desgranularse y van a empezar a producir lo que son oxígenos reactivos que van a llevar al daño de lo que es las moléculas del tejido, y de igual forma
estos neutrófilos y los monocitos activados por los ANCAS van a liberar citocinas proinflamatorias como la interleucina 1 y la interleucina 8, que van a llevar a lo que es la disminución de la luz, del vaso. Y aquí tenemos una imagen representativa de cómo se muestran los ANCAS en el microscopio inmunofluorescente, en donde están los ANCAS citoplasmáticos, como podemos ver, se observa el citoplasma y en el perinuclear se observan nada más. Los PANCA, ¿de qué manera se miden? ¿Los? El PANCA, ¿de qué manera se pueden medir? No sé. ¿Los compañeros? De medir habla cuando se refiere a dónde se pueden ver, me dice usted. Va, tú los mandas al laboratorio. ¿Cómo esperas cuál será, digamos, tú esperas una respuesta de parte del laboratorio? En otras palabras, ¿hay algún valor en los cuales se considera normal y hay algún valor que se considera anormal? No sé, quizás. Sí hay un valor, pero no recuerdo cuál es. Hay dos maneras en las cuales se pueden medir en adultos. Está el factor de medirlos de manera cualitativa, donde a ustedes les pueden reportar positivo o negativo, dependiendo del laboratorio. Y hay rangos de referencia que los laboratorios utilizan. Hay un rango internacional conocido, el que utilizan en Estados Unidos, que es el cuantitativo. Ellos ponen como un valor de 1.4 unidades por litro. Oh, no, perdón, 1.4 unidades por ml es. Consideran de que el P-ANCA tiene que estar abajo para un paciente en características normales, tiene que estar abajo de 1.4 unidades por ml, pero igualmente los laboratorios algunas veces tienen sus rangos dependiendo del fabricante que le haya dado el insumo al laboratorio. Pero sí tengan cuidado en eso, porque algunas veces es mejor que ustedes ocupen laboratorios donde les midan lo cuantitativo. Ok, sigamos. Cuantitativo es que van a medir, va la cantidad, cuantitativo. Cualitativo solo les va a decir positivo o negativo. Entonces, lo mejor es cuantitativo. Creo que ya en nuestro país la mayoría de laboratorios utilizan el cuantitativo, pero siempre hay algunos laboratorios pequeños o laboratorios digamos, de poco accesibilidad para tomar a los cuantitativos y entonces ustedes pongan en sus órdenes de laboratorio, favor medir cuantitativo. Ok. Bueno, el tercer mecanismo es la respuesta patógena de los linfocitos T y la formación de granulomas. En este caso, las células endoteliales de los vasos sanguíneos pueden expresar lo que son moléculas de antígeno leucocitario humano de la clase 2 después de ser activados por lo que son ciertas citocinas como el factor, el interferón gamma, lo cual va a permitir lo que es la intervención de los linfocitos TCE4+, de un modo parecido a la forma de la actuación de lo que son los macrófagos que presentan antígenos. Estas células endoteliales pueden secretar lo que son interleucina 1 y es capaz de activar los linfocitos T e iniciar o propagar los procesos inmunitarios in situ en el interior de la pared vascular. Y aquí podemos ver un progreso acerca de cómo se puede llegar a producir una vasculitis. Por ejemplo, tenemos, como se puede observar en el literal A, hay una arteria normal con su fluido, con su luz normal,
y luego cuando ya hay una infiltración leucocitaria con necrosis de la pared, ya se va a poder ver lo que es una inflamación, en donde también va a haber un decremento de lo que es el flujo y va a estar disminuida lo que es la luz del vaso. Cuando ya hay una obstrucción de la luz vascular por material necrótico y cúmulos, ya no va a haber paso y ya no va a haber paso de lo que es el fluido de la sangre y ya no, y continúa lo que es la inflamación. En cuanto a la dilatación y la rotura de la pared vascular, va a haber un fluido anormal de lo que es la sangre, va a haber dilatación y también se pueden observar lo que son ciertos trombos. Ahora, en cuanto a la clasificación, en este caso explicaremos lo que es la fisiopatología, dependiendo de los vasos afectados. Por ejemplo, tenemos que pueden estar afectados los grandes vasos, en donde podemos encontrar la arteritis de Takayasu y de las células gigantes, así como también se muestran lo que son las vasculitis de los medianos vasos, y por último de los pequeños vasos, que estos pueden estar asociados ya sea a los ANCAS o por complejos inmunes. Y ahorita continuaremos con lo que es la fisiopatología de los grandes vasos. Y tenemos en primer lugar lo que es la arteritis de las células gigantes, la cual va a consistir en lo que es una panarteritis, la cual va a consistir en una panarteritis que va a producir un infiltrado inflamatorio formado por los linfocitos, monocitos, macrófagos que van a adoptar una organización granulomatosa y la capa interna del vaso va a proliferar, causando lo que es así una disminución de la luz del vaso. En lo que es la capa elástica interna, esta se va a encontrar fragmentada y a su alrededor van a aparecer células gigantes multinucleadas que contienen en su interior fragmentos de la propia capa. Esta arteritis de las células gigantes, o también conocida como enfermedad de Horton, la arteria temporal es la más dañada en esta enfermedad, pero también es habitual que los pacientes tengan una vasculitis generalizada en las arterias de mediano y grueso calibre. Ahora, en cuanto a la patogenia, se tiene que, en el caso de la adventicia, este se puede considerar como el eje inmunológico de lo que es la patogenia de la arteritis. Aquí en la adventicia, como podemos ver en el dibujo, va a haber un reconocimiento de lo que es el antígeno inicial, que va a estar dado por lo que son las células dendríticas, como lo podemos observar aquí. Luego, estas células dendríticas van a activar lo que son a los linfocitos TCE4+, los cuales van a penetrar a través de lo que es la base vasorum. Estos linfocitos T van a producir lo que es el interferón gamma, el cual va a ayudar a la diferenciación y migración de los macrófagos y también a lo que es la formación de las células gigantes. En este caso, tenemos, estos van a pasar a lo que es la capa media y los macrófagos van a ser capaces de poder secretar lo que son metaloproteínas, oxígeno reactivo, algunas interleucinas como proinflamatorias como la 1 y la 6, y las células gigantes multinucleadas van a poder secretar lo que son factor de crecimiento endotelial vascular, así como también factor de crecimiento derivado de las plaquetas. Si esto sucede, va a haber una fragmentación elástica interna y así causando una oclusión vascular. Una pregunta, ¿y las metaloproteinasas? ¿Cómo así? ¿Cómo se producen ahí?
Mm, Porque hay unas abreviaturas y me llaman la atención. Quiero saber sobre, abajo dice diferenciación más migración de macrófagos, MMP. Y abajo, pues no sé si todos los demás pueden ver, pero como a mí me hace, digamos, clavo la barra que está abajo donde dice participante, chat y todo eso, no logro ver qué hay abajo de eso. eh, no solamente dice fragmentación de la capa interna. Porque normalmente las células dendríticas de la pared se van a activar, estas van a reclutar las células TEBA y a los Ujú, monocitos. Ahora, posteriormente los macrófagos se van a unir y van a formar las células gigantes multinucleadas, ¿verdad? Lo que hemos hablado como arteritis ujú. de células gigantes, ¿verdad? Ahora bien, normalmente estas células gigantes multinucleadas ya formadas van a generar las metaloproteinasas y que van a generar también algunas, si no me falla la cabeza, unas, ¿cómo se llaman? Especies reactantes de oxígeno o especies reactivas de oxígeno. Entonces ahí ya comienza a darse la alteración de la estructura del vaso. Da la proliferación de la íntima y eso pues, ¿qué nos va a dar? Si da una proliferación de la íntima. Va a dar una hiperplasia, o sea, va a disminuir lo que es la luz del vaso. Y si disminuye la luz del vaso, ¿qué va a suceder? Una isquemia. Ujú. Exacto, pueden haber isquemias parciales o isquemias completas porque la luz se va cerrando, entonces el flujo sanguíneo disminuye y por ende los tejidos que están al otro lado van a comenzar a sufrir. Esa es la idea de las arteritis de células gigantes, sigamos. Bueno, y aquí está una representación gráfica de cómo es normalmente, si podemos ver la luz del vaso, a diferencia de cuando ya hay una oclusión. Y era lo que estábamos mencionando, que va a haber una hiperplasia de lo que es la íntima y asimismo va a haber una disminución de la luz del vaso. Bueno, en cuanto a las manifestaciones clínicas, se puede distribuir en 3 estadios. En el primero, se va a caracterizar por lo que es una cefalea de carácter cerebrante, habitualmente va a ser bitemporal o también parietotemporal, puede ser continua y con sensación de pulsación en la zona. Ya después de las 2 a las 3 semanas, los vasos temporales se van a tornar turgentes y tensos y pueden aparecer nódulos dolorosos. Puede poner la lámina esa. Ahí está, ya la estamos viendo. Eh, También puede haber un fenómeno de Raynaud, se va a caracterizar por los cambios de color de la piel de las manos y de las manos y los pies en funciones de la temperatura fría o al estrés. Luego, en el segundo estadio, va a haber una aparición de trastornos oculares, la cual puede consistir en una ceguera total o en una reducción de lo que es el campo visual, además de diplopía, ptosis, dolor ocular y lo que es dolor a la presión. También en el tercer estadio ya esta ya es una manera sistémica en la cual ya empiezan a aparecer lo que son los síntomas de una polimialgia reumática y también puede haber dolor de hombros y caderas a lo que es el movimiento. Se puede acompañar también de rigidez matinal, afectación del estado general, astenia, anorexia, pérdida de peso y también depresión. Vaya, esto sí pónganle atención. Regresemos a la lámina. Especialmente donde ustedes han puesto la columna número 1, donde habla de cefalea. Muchos pacientes, perdón, llegan con cefaleas consultando de manera recurrente. Algunas veces los diagnósticos son acuñados a cefaleas por tensión, cefaleas por estrés y situaciones parecidas. Ojo y cuidado, pueden estar ante una arteritis de células gigantes. Ahora bien, con afectación temporal, y a eso, ¿cómo se le puede llamar?
¿Cómo se le llama eso? ¿Cómo fue? ¿Cómo se le llama cuando existe una cefalea de manera persistente de la región temporal? Mm, no, no. No, doctor, no. ¿Alguien No más? recuerdo. ¿Alguien? ¿Alguien? Arteritis de la temporal no es. No es. No, o ¿Y sea, me entonces cuál refiero es? que sí, pues. ¿Y cómo te consultaría el paciente si es una arteritis de la temporal? Podría ser igual la cefalea en la región temporal y podríamos ver nosotros lo que es en este caso la arteria bien pronunciada. Sí se puede llegar a dar. Normalmente son dolores de cabeza persistentes. Hay bastante sensibilidad en el cuero cabelludo, como la palabra lo dice, temporal. Muchas veces la gente lo asocia de que cuando se utilizan anteojos o sombreros genera mayor malestar. O sea, la persona está utilizando, eh, digamos, cosas en su alrededor de la región temporal y eso le va a afectar gorras, anteojos, sombreros. También puede existir claudicación de la mandíbula o de la lengua. Y en algunos pacientes, ojo, aparte del dolor que está presentando por la arteritis temporal, puede haber dolor al masticar. Ahora bien, muchas veces, aunque las características son menos comunes, visión parcial disminuida o alterada, amaurosis fugaz, la ceguera puede ser, ¿cómo se llama? Completa, bilateral, unilateral, puede ser permanente, disfagia con disfagia dolorosa, muchas sintomatologías. No se le olviden esos pacientes que llegan y les consultan y les consultan y les consultan y ustedes, pues sí, pero es cefalea por tensión, es cefalea por estrés, es migraña, terminan con migraña y les terminan dando un montón de tratamiento. Ahora bien, solo por ese ámbito podrías tú evaluar, o sea, en el grupo, solo por ese ámbito ustedes podrían evaluar una arteritis temporal, pues, o mejor dicho, una arteritis de células gigantes, porque la arteritis temporal es incluida en las arteritis de células gigantes. ¿Qué es lo que ustedes harían para hacer su diagnóstico? Digamos, evaluando el estado físico. Doctor, yo había leído que también por la rigidez del cuello y del dolor facial. Se puede dar. Sí, y también existen ciertos criterios para la clasificación. ¿La traen? Sí, Va, entonces sigamos. ok. La siguiente es la artritis de Takayasu, que en este caso hay una fuerte predilección por lo que es el arco aórtico y sus ramas, en donde la arteria pulmonar también puede estar involucrada. La enfermedad es una panarteritis con infiltrados inflamatorios de células mononucleares y en ocasiones también de células gigantes. En etapas avanzadas va a haber lo que es una marcada proliferación de la íntima de la fibrosis, cicatrización y vascularización de los medios y alteración y degeneración de lo que es la lámina elástica, lo que va a llevar también a lo que es un estrechamiento de la luz, que puede ocurrir tanto con trombosis o sin trombosis. Y aquí tenemos una ejemplificación acerca de lo que es una arteritis de Takayasu en lo que es la carótida común y en la arteria subclavia izquierda. Y en la siguiente podemos ver una dilatación aneurismática
de lo que es la aorta abdominal superior. En cuanto a las manifestaciones clínicas, los primeros van a consistir en astenia, anorexia, pérdida de peso, fiebre, sudores nocturnos, mialgias, artralgias y a veces eritema nodoso. A medida que la enfermedad va afectando la aorta, los troncos supraaórticos y otras arterias como las arterias pulmonales, las renales, femorales, mesentéricas, coronarias y vertebrales, así también irán apareciendo los síntomas locales en dependencia de los vasos dañados. ¿Y la También se fisiopatología puede, de la arteritis de Takayasu? eh, bueno, lo que tenía entendido era que esta igual hacía lo que era una activación de los linfocitos T y también va a llevar a la activación de lo que eran los macrófagos. E igualmente se va a producir lo que son las interleucinas proinflamatorias y así van a llevar a lo que era la obstrucción de lo que eran los vasos sanguíneos. Como decía aquí, que también se puede dar también por lo que eran las células gigantes. Sí hay alteraciones de la base vasorum, la íntima, la capa media, la adventicia, se activan las células natural killer, si ustedes se acuerdan, las células asesinas naturales, como se le llaman, las células T. Y ahí entran también teniendo en cuenta, no se le olvide, el CD4 y CD8. Aparecen las células T, gamma y delta, y aparecen los macrófagos y neutrófilos. Sí, sucede una, como usted lo mencionó, una hiperplasia de la íntima, aparece la fibrosis, el engrosamiento de la pared, y pues como hemos venido hablando, hay disminución de la luz del vaso. Esto nos va a generar una estenosis o una oclusión, ya sea parcial o total de las arterias. Ahora bien, ¿a dónde dijo que afectaba más? ¿Cómo así? ¿A qué personas afectaba más? ¿Qué áreas afectaba más la arteritis de Takayasu? La etiología es El, desconocida. Esa sí es bastante ajá, desconocida. el arco aórtico y las ramas principales, que serían lo que es la arteria subclavia, la carótida común. Entonces, ¿qué sintomatología puede llegar a presentar el paciente? Ahí lo traían, adelante. Eh, se podían ver afectadas también las otras arterias. Se puede dar también astenia, anorexia, pérdida de peso, fiebre, sudores, mialgias, artralgias, eritema nodoso. También decía que se podía escuchar un soplo por la estenosis de la aorta. Y dependiendo de los vasos que afecte, así también va a ser la sintomatología. O sea, también puede haber claudicación de extremidades, eso no se le olvide, puede haber claudicación de extremidades. Muchos de estos pacientes pueden llegar a presentar fiebre también de una manera muy leve. Asimismo, la mismo soplo puede llegar a desencadenar, perdón, el misma afectación de la aorta abdominal puede llegar a desencadenar dolor abdominal que puede ser muy severo y a veces engañoso. Hasta que se manda la ultrasonografía y que el radiólogo comienza a observar el tracto de la aorta y comienza a medir ciertas diámetros y características de la aorta, es que le llama la atención. Ojo y cuidado. Es cierto, ese cuadro que está ahí está muy bonito ese cuadro que han traído. No se les olvide, aparte de una insuficiencia cardíaca congestiva, una insuficiencia cardíaca per se, puede aparecer un infarto previamente.
Las arteritis de Takayasu pueden debutar con un infarto cardíaco. Anginas de pecho, puede debutar también con alteraciones cerebrovasculares, infartos cerebrales. Pueden haber convulsiones que no están asociadas a alteraciones de la hipertensión arterial o crisis convulsivas. Puede también estar asociado a síncopes, a mareos, también a maurosis, y puede haber diplopía. O sea, ese cuadro es muy bonito lo que han traído porque puede haber edema pulmonar, congestión, hipoperfusión tisular. Pero antes de una insuficiencia cardíaca, ojo, el paciente puede debutar con una angina de pecho. Son aquellos pacientes que llegan con angina de manera frecuente. Yo creo que ya nos vamos a meter al otro. Este tema es bien largo, no se vayan a asustar si son 3 sesiones las que hacemos, pero es bien bonito. Este es bien frecuente que ustedes lo vean en la consulta si le ponen atención. Si quiere, quedémonos aquí y metámonos al otro, por favor. Aunque solo estas imágenes iba a explicar yo. Vaya, ahí están las imágenes de accidentes cerebrovasculares, hemorrágicos, embólicos.